Ok. Ok, muy bien. Debemos estar, sí, estamos grabando. Muy bien. ¿Qué queremos hacer? Buenos días a todos y a todas. Me alegra que un día tan particular como este, después de Acción de Gracias, hemos decidido reunirnos y eso me alegra mucho. Ok, ¿qué quisiéramos aquí? Déjenme ver si que quiero mover esto y no. ¡Ay, qué Ah, bello! mira, tenemos otro visitante. Qué ¡Qué bien, bello! qué Le bueno. presento, le presento a mi nieto Daniel Andrés. Él es Ah, el hijo de él. ok, Esta Daniel. maravilla está con abuela hoy. Qué Ay, qué bien, bueno. qué bueno. Gracias. Bendiciones. Amén. Ok, déjenme ver porque esto no me está dejando. Ok. Esto más o menos ya hemos dado la primera parte. Hoy quiero hacer dos cosas brevemente y las voy a explicar. Primero queremos trabajar algunos conceptos y definiciones que son, me parece a mí, y en diálogo un poco con otras de ustedes, nos parece que son importantes tener claro sus definiciones, eh, pues porque hay algunos malentendidos sobre algunos de estos conceptos que es importante que tengamos presente cuando pensamos y trabajamos con los principios y las prácticas bautistas. ¿Ok? Pero eso vamos a llegar ahí. Luego, yo quiero hacer dos cosas, un poco ver lo que llamamos los credos de la iglesia y voy a explicar por qué. Y luego vamos a ver un poco brevemente, no lo vamos a hacer, no vamos a entrar en detalles en ello, las tres principales confesiones de fe históricas de los bautistas. Ah, yo no voy a entrar en detalles en ellas y les voy en ese momento a explicar por qué. ¿Ok? Así que, y comenzamos. Recuerde que si usted tiene alguna pregunta en el proceso, cuando yo estoy hablando, no interrumpa, no hay problema. La forma en que yo tengo esto eh, no me permite verlos a ustedes todos en la pantalla. Así que usted simplemente se hace un mute y me pregunta, ¿ok? Y así no hay ningún problema. O le da la manita y la manita me aparece y yo les puedo ver. Ok, conceptos y definiciones. Primero, ¿qué es un concepto? Y esto es importante. eh, un concepto es una idea o noción abstracta que representa una categoría o clase de objetos, situaciones o fenómenos. Y el tercer párrafo me parece que es bien importante, es los conceptos nos permite agrupar y clasificar información, facilitando así la comunicación y el entendimiento. Por eso es que voy a ir sobre los conceptos y vamos a definirnos. ¿Por qué? Porque a veces cuando conversamos sobre conceptos o ideas no definimos y podemos todos tener una idea distinta de lo que es ese concepto, que pareciéramos que estamos hablando lo mismo, pero no necesariamente estamos hablando de lo mismo. Y me parece que es importante aclarar. Entonces, una definición, ahí está la definición de definición de la Real Academia Española, que es fijar con claridad, exactitud y precisión la significación de una palabra o la naturaleza de una persona o cosa. Así que queremos definir porque queremos estar claros de qué es lo que estamos conversando cuando conversamos y que todos estemos, uno podría decir, disculpen, en la misma página. ¿Ok? Las definiciones, a pesar de todos, también tienden a ser, y aquí lo señalo, muy individuales también. Eh, Pero por lo menos, pero por lo menos tenemos una idea general, ¿ok? De lo que estamos hablando y que podamos hablar todos el mismo idioma. ¿Ok? ¿Cuál es el primer concepto que queremos ver hoy? Es el concepto de dogma. En la
y lo vamos a ver, en el pensamiento teológico, toda religión, toda, tiene unos dogmas. ¿Ok? Y como dice ahí que es un sistema de pensamiento, un dogma, es un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro del sistema. ¿Ok? Esa es la definición de Oxford. La de Real Academia nos dice proposición tenida por cierta y como principio innegable, conjunto de creencias de carácter indiscutible y obligado para los seguidores de cualquier religión, fundamento o puntos capitales de un sistema, ciencia o doctrina. ¿Ok? Nosotros los cristianos tenemos unos dogmas, ¿verdad? La idea, ah, y el primer dogma que aparece claramente, sobre todo en Pablo, es pues, que Dios se hizo, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, Dios se hizo como nosotros, y murió en la cruz y fue resucitado a tercer. Eso es un dogma, algo que creemos, y que no ponemos en duda. ¿Ok? Y que está el dogma, hay un dogma cristiano o toda, toda religión tiene sus dogmas. ¿Ok? Así que esa es la primera. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre dogma y doctrina? Son cosas distintas. La, Se tiende a poner juntos y son dos cosas distintas. ¿Ok? La doctrina es un conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico o político. ¿Ok? La RAE nos dice que es una enseñanza que se da para instrucción de alguien. Así que la doctrina es prácticamente incuestionable en muchos casos. ¿Ok? El dogma, perdón. La doctrina son todos esos elementos que surgen del dogma que los enseñamos. Pues, este, eh, la Trinidad, algunos lo hablan dogma, pero es realmente una doctrina. Eh, eh, un poco para nosotros los bautistas sería el bautismo de creyentes por inmersión. ¿Ok? Son unos fundamentos básicos que tiene ese grupo en particular. ¿Ok? Podríamos decir, pues, hay una doctrina católica, hay una doctrina protestante, hay una doctrina evangélica y hasta una doctrina pentecostal, en ese sentido. ¿Ok? Pero todos estos grupos tienen un dogma en común que lo vamos a ver en lo que llamamos los credos. ¿Ok? Así que hay una diferencia que es importante señalarla. Sí, la doctrina tiende a cambiar. El dogma tiende a mantenerse estático por el tiempo. La doctrina puede ir cambiando. ¿Ok? Eso lo vimos, aquellos, ¿verdad?, que estuvieron en la sesión pasada en la historia de la iglesia, cómo hubo divisiones. Las divisiones se dan fundamentalmente en la interpretación de un dogma a través de una doctrina. ¿Ok? ¿Ok? Regularmente las religiones se dividen no por dogmas, sino por doctrina. Cuando se dividen por dogmas es cuando se crea otra religión totalmente distinta. ¿Estamos claros ahí? Esto es un poquito de sociología de la religión y de los grupos, pero es importante que entendamos eso. ¿Ok? Todos los cristianos tenemos prácticamente un dogma, pero tenemos distintas doctrinas. ¿Ok? Y las doctrinas regularmente se desarrollan en función de cómo interpretamos el dogma.
El dogma no cambia, sino lo que cambia es la interpretación que le damos al dogma, que se convierte entonces en una doctrina de un grupo particular. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos principios. El diccionario de Oxford nos dice primer momento de la existencia de una cosa, punto donde parte, nace o surge una cosa. Pero voy a el punto 2 de la RAE. Dice, punto que se considera como primero en una extensión en una cosa, o el número 3, base, origen, razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier materia. Ok. Aquí el principio ya es distinto. Están los principios, algunos muestran principios y doctrina, ah, que es muy común que se mezcle, eh, pero el principio es el inicio de algo en particular. Para nosotros los bautistas, ¿cuál puede ser el principio de ser bautista? ¿Ok? Y nosotros, y eso lo vamos a ver más adelante también, nosotros partimos del principio eh, de una iglesia de creyentes. ¿Ok? Tienen que ser creyentes. Ese es un principio fundamental. ¿Ok? Para nosotros. Ah, no es un dogma, porque no está en eh, en los credos, pero es un principio de los bautistas. Luego ese principio se fue transformando. Creemos en una iglesia de creyentes, ¿verdad? Ah, pero tiene que ser un creyente que sea bautizado, pero no tan solo bautizado, sino tiene que ser bautizado por inmersión. Ven cómo el principio se va desarrollando en el tiempo. Recuerden que la última vez que nos reunimos yo les dije que los bautistas generales creían creían en una iglesia de creyentes y en el bautismo, pero no fue 40 años después que se afirmó el bautismo de creyentes por inmersión. ¿Por qué? Porque el principio se fue desarrollando a la luz de la lectura de la escritura. ¿Ok? Y eso lo podemos ir viendo poco a poco. Y el último que quiero trabajar es el concepto de teología. Ciencia que trata de Dios y del conocimiento que el ser humano tiene sobre él. Y el segundo, que me parece que es bien importante, ciencia que trata de Dios fundada en aquí hay tres elementos: textos sagrados, la tradición y los dogmas. Dogmas y teología no es lo mismo. ¿Ok? La teología surge de nuestra reflexión de los dogmas, de los textos sagrados y de la tradición. Sin embargo, es importante señalar, y eso lo vamos a seguir viendo en nuestras conversaciones, que para los bautistas toda teología, todo dogma, toda doctrina debe surgir de nuestro texto sagrado, que es la Biblia. ¿Estamos claros? Si usted estudia el Islam, usted se va a dar cuenta que el Islam es igual. Toda la teología islámica sale ¿de qué? Del texto sagrado del Corán. ¿Okay? Se trata de entender y explicar la realidad de ese ser supremo. Para los hermanos y hermanas católicos, la tradición de la iglesia es importante. Por eso para ellos los credos que vamos a ver más adelante son bien importantes. Para nosotros no. Para nosotros como bautistas surge fundamentalmente y del todo de la escritura, de cómo la leemos y la interpretamos. ¿Ok? Ok, estamos claros hasta ahí, ese pedacito, porque es importante
Están en el carro de al lado. Está bien. La pregunta que yo siempre nos ¿Qué pasa hacemos ahí? en Que muchas están aquí al lado. denme un segundo, Que él está. que es importante recordar a nosotros, y lo vamos a ver en una cita que tengo que posiblemente en la próxima clase, de que estemos claros de que nosotros los bautistas tenemos el dogma cristiano que nos une. Por eso vamos a ver más adelante de que los bautistas creemos en la Iglesia Universal. Y eso lo vamos a ver cuando trabajemos un poco los principios bautistas. ¿Ok? La teología regularmente, y esto me gusta señalarlo, es una reflexión humana de cómo interpretamos los textos, le damos peso a la tradición y a los dogmas en crear una definición de lo que es Dios. ¿Ok? Y eso me parece que es bien importante que lo entendamos. La pregunta que alguna gente hace es, ¿tenemos los bautistas teología? En realidad, no tenemos teología bautista porque nosotros no tenemos ningún tipo de diferencia fundamental con los dogmas y la doctrina del pensamiento cristiano en general. ¿Ok? Te pregunto, Juan Ángel, Dime, Magda. Sí, dime. en el caso de la tradición católica que tiene el dogma de María, Ajá, ok. de la Virgen María, de siempre Virgen, Muy bien. eso es el dogma de ellos, pero está basado en una interpretación teológica de ellos desde su fe. Ajá, muy bien. Excelente, Magda, gracias. Sí. Y es interesante que me traigas el de María porque es bien importante. Hay unos dogmas, o ellos llaman dogmas, yo no los llamo dogmas, mi acercamiento a eso es su doctrina particular. Tanto la doctrina de la infabilidad papal como la cuestión ¿cómo es? Siempre virgen y por siempre virgen de María, son desarrollos teológicos muy tardíos en el pensamiento católico. Es decir, la infabilidad papal tiene, creo que solamente va a cumplir como 200 años nada más. Y creo que del de María va en la misma época. No eran doctrinas cardinales en la iglesia. Ha sido a través de unos procesos históricos donde la cultura ha jugado unos papeles importantes y las luchas políticas y teológicas otros, lo que han hecho convertir ciertas afirmaciones en doctrinas de la Iglesia Católica. Sí, tú tienes razón, Magda, ellos lo ponen como dogma porque para ellos es un dogma porque si no crees en él, no tienes la salvación. Para mí es una doctrina porque es indiferente, porque la salvación no se fundamenta en esa afirmación de si María era virgen o no, o la infabilidad papal, sino en el acto de la ejecución de Jesús en la cruz. Entonces, ves cómo, y es bueno el ejemplo porque nosotros lo vemos como doctrina y ellos lo entienden como dogma. ¿Okay? Ahora, sobre todo el dogma de María, no el de la infabilidad papal, sobre todo viene por una cuestión de una tradición que ellos entienden que hay una tradición, en algunos casos oral, en otros casos en algunos escritos apócrifos o en algunos escritos de algunos de los padres de la iglesia que nosotros no consideramos que son necesariamente textos como diríamos, textos teológicos fundamentales. Y es importante eso porque lo que quiero afirmar es que hay un cambio con el tiempo, y lo vamos a ver ahora que veamos los credos, hay unos cambios. La teología
los dogmas y las doctrinas se van alimentando a través del tiempo cuando se enfrentan situaciones y realidades particulares, a eso se le va añadiendo. ¿Okay? Magda, aquí la cuestión de, pues, había un dogma, todavía existe en la Iglesia Católica, en la Iglesia hubo un dogma que era que la mujer no tenía acceso, ¿verdad?, al poder o sobre todo al culto, ¿no? Diríamos. Pero las realidades sociales y culturales y la relectura de las escrituras nos fue llevando a entender de que eso no era un dogma, era una doctrina que grupos particulares han asumido desde su lectura de, de un texto sagrado. ¿Ok? Así que, y eso es bien importante que lo entendamos. Yo me gusta hacer este tipo de reflexión porque nos ayuda a aclarar cuáles son unos dogmas, cuáles son unas doctrinas, cuáles son unos principios. Son distintos, ¿ok? Y regularmente la doctrina y los principios y la teología cambian a través del tiempo, nos guste o no. Eso no quiere decir que Dios no es el mismo, ¿verdad? Ayer, hoy, por los siglos de los siglos. De eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de nuestro entendimiento y de nuestro conocimiento humano de Dios, el que va, esperamos siempre, acercándonos cada día más a la experiencia, a la experiencia de Dios. Así que gracias, Magda. Sí, y hay otros dogmas iguales, ¿no? La cuestión de si una de las grandes divisiones de la iglesia, que yo no lo toqué la última vez, fue la cuestión de la Santa Cena, ¿verdad? Para nuestros hermanos y hermanas católicos, para algunos grupos protestantes, cuando usted toma el pan, usted está tomando literalmente el cuerpo de Cristo. Dice, cuando está tomando el vino o el juguito, está tomando literalmente la sangre de Cristo. ¿Verdad? Eso es una doctrina, no es un dogma, es una doctrina. Y para nosotros esa doctrina no es así. Para nosotros eso es el acercamiento es distinto. Por eso entonces se convierte en doctrina y no se convierte en, en dogma. ¿Ok? Te contesté más o menos, Magda. Quiero estar claro porque Sí, no quiero. sí, gracias, gracias. Realmente es que yo lo que me da la impresión es que cuando entramos entre dogmas y doctrinas, estamos definiendo de alguna manera los modelos de interpretación de cada grupo. Exacto. En la doctrina Porque sobre todo. porque las doctrinas definen cómo ese grupo se construye Ah, para mantener esos dogmas desde esa cosmovisión y esa eh, interpretación teológica también. exactamente. Ese Gra- grupo va trabajando en eso, ¿no? Así mismo es. Gracias, Magda, por esa aclaración. Exactamente, ¿sabe? Realmente la doctrina y los principios y la teología es la forma en que el grupo, uno podría decir, quiere mantener una homogeneidad mínima. Eso es todo. ¿Ok? También, y no voy a entrar en esto, si quieren lo podemos conversar, también hay una cuestión de poder. Algunas personas entonces interpretan ciertos rasgos de los dogmas para esas personas o esos grupos mantener control y poder dentro del grupo, tanto religioso como político o el que sea. ¿Okay? Gracias, Magda, excelente. ¿Alguna otra pregunta o aclaración que sea necesaria sobre esto? Porque esto me parece que nos ayuda a poner un fundamento claro sobre qué somos los bautistas. ¿Ok? Los bautistas, y lo vamos a ver, no lo vamos a ver ahora, quizá en la próxima, somos cristianos que somos parte de la reforma protestante que se convirtió en reforma radical, que luego llegamos al separatismo. Ven que tenemos todo un desarrollo histórico.
y que los principios y aún algunas doctrinas fueron siendo reinterpretadas en la forma en que nos acercamos a las escrituras y sobre ciertas realidades políticas y sociales que se daban en aquel tiempo. Y déjenme tomar un ejemplo, ya que me parece que es importante. El hecho de la libertad religiosa y lo que llamamos la separación de iglesia y Estado vienen de eso. Se convirtió en un principio prácticamente casi en una doctrina. ¿Por qué? Porque cuando los primeros bautistas experimentaron la persecución porque creían en una iglesia de creyentes bautizados, entendieron que entonces la libertad religiosa era parte de poder ser fieles al evangelio. Entonces, la libertad religiosa, y más adelante en su forma más legal, la separación de la iglesia y Estado. ¿Ok? No era necesario eh, eh, no era necesario la separación en la iglesia y Estado hasta la reforma luterana. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo estaba más o menos en el mismo barco. Luego, cuando comienzan a ver las diferencias, que la iglesia que está en el poder comienza a perseguir a aquellos que tienen ideas distintas, pues entonces el concepto de la libertad comienza a tener, sobre todo la, la libertad de conciencia comienza a tener un peso importante. ¿Ok? Por lo tanto, eso se convierte en un principio para un sector, que en este caso serían los bautistas. No así, y lo señalo porque es importante, cuando los peregrinos, lo que llamamos peregrinos, llegan a los Estados Unidos, es un grupo perseguido, que son los puritanos. ¿Verdad que sí? ¿Qué pasa? Cuando los puritanos llegan a lo que, ¿verdad? A lo que hoy conocemos como los Estados Unidos, fue interesante porque ellos lo que hicieron exactamente lo que estaba haciendo la iglesia anglicana. Establecieron el dogma y la doctrina. Si tú no crees en esto de esta forma, no puedes entonces ser miembro de esta comunidad. Y de ahí surge entonces eh, lo, eh, la libertad de conciencia, la libertad religiosa y la separación iglesia-estado más adelante. Entonces es importante que entendamos que esta cuestión de la doctrina, los principios y la teología se mueven de esa manera. ¿Ok? Tienen desarrollo, no son estáticos, no son estáticos. Y eso lo voy a demostrar un poquito ahora, si no me equivoco. Ok, está un credo. El credo es una oración que rezan los cristianos y que contiene los principios y las creencias fundamentales. Okay. El credo fundamental, y ya prácticamente todos nuestros, y nuestro biblicista no está aquí hoy, Guillermo, prácticamente el primer credo que tenemos claramente establecido parece ser el que yo dije, el de Filipenses capítulo 2. Es decir, era una oración que se repetía, que se hacía como una afirmación de fe. ¿Okay? Así que el credo, igual que la doctrina y aún el dogma, todos son creaciones humanas para utilizarlo, en este caso el credo, como una experiencia doctrinal de realmente una experiencia educativa. Recuerden que en aquel tiempo la gente no leía y no había mucho escrito. Así que la manera de educar a la gente era a través de oraciones que la gente repetía continuamente para que el principio, la doctrina y el dogma de la fe fuera entendido y pudiera ser
compartidos con otros y con otras. ¿Ok? Sobre los credos es que tenemos algunos elementos importantes. Y yo quiero enseñarles esto, no voy a entrar mucho, solamente voy a enseñar unos 4 credos que tenemos importantes de la iglesia hasta la Reforma Protestante y lo voy a explicar porque quiero nuevamente enfatizar cómo todo se va desarrollando, se va ampliando. ¿Ok? Aquí están los credos. El primer credo que tenemos es el credo apostólico, ¿verdad? Ahí lo tienen. Creo en Dios Padre, creo en Jesucristo y creo en el Espíritu Santo. Se entiende de que este era un credo bautismal, es decir, este era lo que usted repetía antes de ser bautizado o bautizada. Usted repetía esto y esto era su confesión de fe. ¿Okay? Si ustedes se dan cuenta, es muy sencillo. Tiene 3 partes. Creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo. ¿Okay? La parte más desarrollada, como ustedes se pueden dar cuenta, es la cuestión de Jesús. ¿Okay? Muy sencillo. Ese es el primero, ¿okay? que se utilizaba en el credo apostólico. Pero con el tiempo se dio el credo de Nicea, que fue para el año alrededor 511, en lo que se conoce como el Tercer Concilio de Toledo. En el 1589 lo instituye como parte de la iglesia. Okay. Ahora, como se dan cuenta, el credo comienza a crecer. ¿Lo ven? ¿Ve? Ahí ven que el credo está creciendo. Primero teníamos un credo de 3 partes y ahora tenemos un credo de 4 partes y un confieso y una esperanza. ¿Ok? ¿Ve? Miren cómo creo en un solo Dios. Ahora ya no es creo en Dios, creo en un solo Dios. ¿Ok? Y entonces ven que la parte de Jesucristo va cambiando también. ¿Ok? Y entonces, entonces habla ya, creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Eso no estaba en el credo apostólico. Creo en un solo bautismo para el perdón de pecados. En el credo de los apóstoles no hay ninguna referencia ni a la iglesia ni al bautismo. ¿Ok? Entonces aquí está al final la esperanza, la resurrección de los muertos y la vida del nuevo futuro. Aquí estamos viendo una iglesia, esto es un credo de una iglesia que se está instituyendo como iglesia en el poder, por una parte, pero también comenzando a enfrentar los distintos entendimientos de la fe. Y entonces se va desarrollando con mayor precisión qué es lo que la iglesia ya institucional afirma y cree. Así que ven cómo van y quiero enseñarles otro más. Ahora tenemos el de Calcedonia, que es en el 4º concilio. Y ya ven que no hay nada de creo. Miren ese credo, no hay nada de creo. ¿Okay? Entonces miren cómo comienza. Nosotros entonces siguiendo a los santos padres. Y termina, y el credo de los santos, Ahora, el centro de los aquí, credo ahora. de los santos padres. ¿Ok? Si se dan cuenta, aquí ya no hay Hay que subir el volumen. Denme un segundo porque escucho a alguien que nos está. Ok. Ok. Así que lo que quiero que vayan viendo cómo
Los credos también van desarrollándose. No es uno, es a través de la historia y los que llaman diferencias, acercamientos, comienzan a desarrollarse el credo. Y aquí el credo fundamental es, en el credo de Calcedonia, es sobre todo la idea de la humanidad de Jesús. Si se dan cuenta, en esta parte aquí que estoy señalando, consustancial con el Padre de acuerdo a la deidad y consustancial con nosotros de acuerdo a la humanidad. ¿Qué estaba pasando? Era muy sencillo. Había un sector que decía que Jesús no era humano y otro sector que decía que Dios no era divino. Y entonces el credo de Calcedonia en un concilio desea resolver ese problema, donde desea afirmar que Jesús es tanto Dios como ser humano. Así que este credo se convierte en una afirmación de la divinidad y la humanidad de Jesús. Así que este credo nace de una crisis religiosa, si uno lo quiere poner, o teológica en la iglesia. Okay. Muy bien. Y ahora, este sí va a ser más difícil verlo porque no vamos a entrar en este, pero está el credo de Atanasio, que es a finales del siglo V y inicios del siglo VI. Si se dan cuenta, es mucho más amplio. Es mucho más extenso y no hay credos tampoco en este. ¿Cuál es el dicho aquí? Cuando usted comienza a leerlo con detenimiento, el dicho fundamental es la Trinidad. El Espíritu Santo disculpen. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no hecho ni creado ni engendrado, sino procedente. Hay pues un Padre, no tres padres, un Hijo, no tres hijos. ¿Se dan cuenta? Este credo lo que trabaja, este credo trabaja fundamentalmente con el issue de la Trinidad. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo comenzó a decirse si eran tres personas, si eran tres deidades, y comenzó a darse toda esa discusión. En el credo de Atanasio se determinó esto. Esto es lo que hay. ¿Okay? Tratando de trabajar de la unidad entre la Trinidad. No eran que ni eran tres personas, sustancias. ¿Ok? Lo que quiero que veamos es cómo a través de la historia los credos van modificándose para contestar preguntas de los tiempos o resolver controversias de los tiempos. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? Para mí esto es bien importante porque nos da una idea de lo que, de cómo se va desarrollando esto. La cuestión de que hay una idea de que todo esto es bien estático. No, esto va dándose, desarrollándose a través del tiempo. Vamos teniendo distinto entendimiento y vamos enfrentando distintas situaciones. Ok, ¿alguna pregunta sobre los credos? Ahí están, se los puse completos. Si los quiere leer y los quiere señalar, no entro en ellos fundamentalmente porque esto no es una clase de teología, pero si hubiera algún interés en trabajar en estos credos, lo podemos hacer un poco más adelante. Magda. Estoy viendo que realmente cuando se definen los credos también surgen nuevos grupos. Así mismo es. Así mismo es. Esos son los issues que hacen que grupos decidan, pues, no voy a seguir esta forma de entendimiento y voy a organizarme debido a mi reinterpretación de estos issues. Y se ubican en ese grupo. Y así van definiéndose otros grupos también, ¿verdad? Así mismo. Y se van entonces creando las herejías. Mira, puse las comillas, las herejías.
porque entonces si no sigues el credo que ha sido establecido, pues se te considera hereje. Y entonces o te vas, como tú muy bien dices, Magda, o te vas y te haces tu propio grupo, o tienes que enfrentar la represión de la iglesia en ese momento. Así que tienes toda la razón. Los credos, ah, mucha gente cree, y yo soy de los que creo que es así. Los credos fundamentalmente es la forma en que el sector, en muchos casos mayoritarios en el poder, imponen su visión de mundo. ¿Ok? Y como dice Magda, si en ese credo yo no quepo, pues yo me voy y hago mi grupo, o me queman en la hoguera. Vamos a ponerlo de otra manera. Tienes una u otra. Eh, eh, y eso es importante porque nos ayuda a entender los elementos de la diversidad. ¿Ok? Y también a entender, y yo creo que esto es importante, que los credos no necesariamente siempre son interpretaciones correctas, sino que muchas veces son reflexiones de un sector de ese grupo religioso para imponer su interpretación sobre otros grupos. Se da ambas cosas a la misma vez. No estoy diciendo que siempre es así, pero siempre hay que tenerlo en consideración. ¿Okay? Y hay que tener cuidado. Por eso, los bautistas no tenemos credo. Tenemos principios porque creemos que los principios que se pueden mover, se pueden reflexionar, se pueden cuestionar. Por eso pienso que el primero de todos es el que le damos más crédito de los credos. Seguro. Los demás son añadiduras de controversias y de hechos que se van generando dentro de los grupos. Así y al mismo final, es. pues es una definición de un grupo. Así Entonces, mismo es. a mí me gusta el primero, porque es lo básico, es lo fundamental. Exactamente. Añadidura de Exactamente. grupo. Y lo que tú acabas de señalar, Magda, es bien importante. ¿Por qué? Y esto es una crítica, ¿verdad? Y me incluyo en esa crítica porque yo soy pastor. Nosotros los bautistas no, nuestra gente no se sabe el credo apostólico. A mí me gusta algunas congregaciones donde voy, donde todos los domingos se dice el credo apostólico. ¿Por qué? Porque ese es el mínimo. Ese es el mínimo. Y nos ayuda a entender que en el mínimo es que tenemos esa unidad. Todo lo demás, como tú decías, Magda, es añadidura pura de resolver situaciones particulares de la vida de la iglesia. Y eso yo creo que es algo que debemos ir alimentando y ayudando a nuestra gente a entender que esto es parte de eso. Y por eso es que hay que hacer estos esfuerzos de ir aclarando todos estos elementos. ¿Okay? Muy bien. Gracias, Magda. Saludo, bienvenido, Guillermo, a Josué, que se nos han ido integrando, a la pastora Damaris, que el Señor les bendiga mucho. Y a Abigail también la acabo de ver muy bien. Así que esto es que tengan una idea simplemente de la cuestión esta de los credos. ¿Ok? Excelente. ¿Puedo comentar una cosa? Sí, adelante, Guillermo, cómo no, bienvenido. Del lado apoyando eso, pero como cuando tú dices, cuando estamos como pastores o como líderes, si nuestra posición de credo es como la que tú decías antes, así restringida, pues entonces no vamos a tener o vamos a tener muy poca tolerancia Así es. por aquellos que difieren. Y entonces nosotros, como venimos representando mayormente a
grupos minoritarios, pues debemos tener más solidaridad en ese sentido, ¿verdad? Exactamente. Y hay que entender, y aquí Guillermo, tú eres el que nos puede ayudar. O sea, hay que entender que muchas de estas cosas se dan con un lenguaje que es ajeno a nosotros. Seguro. Latín, griego, koiné, un hebreo que la gente le pone las vocales donde quiere, ¿sabes? Eh, es importante que tengamos, como tú dices, esa libertad para que otros entiendan otra cosa. ¿Ves? Y aquí el caso clásico es la palabra virgen. Ujú. Nació de la Virgen María. Bueno, la Virgen puede ser que no había tenido sexo o que era una joven. Y algunos dicen, no, significa las dos cosas a la misma vez. Bueno, pero esa es la opción que uno hace de esa interpretación. Por lo tanto, si yo escojo la interpretación de virgen como mujer, como mujer joven, y no necesariamente como virgen en el sentido sexual, pues no se me puede excluir, porque es una interpretación distinta de una palabra que viene de no sé hace cuántos años atrás. Y entonces ahí viene lo que dice Guillermo, que tenemos que estar abiertos en esos elementos que no son claros, a tener la libertad de ayudarnos mutuamente y de aclararnos mutuamente en amor, Ujú. en amor. Y no imponiendo que esto es así o que esto es asá. ¿Eh? Es reconocer que en ese punto hay posibles diferencias. Nada más. Gracias, Guillermo. Buena. Muy bien. Muy bien. Ok, vamos entonces, ya casi, pero me gustaría que veamos, yo traje aquí, disculpen, nosotros tenemos, los bautistas realmente tenemos tres confesiones de fe históricas importantes. No voy a entrar en detalles en ellas ahora, sí las voy a utilizar cuando estemos trabajando los principios. Tenemos tres. Hay algunos lugares donde incluyen la confesión bautista de 2000 de los bautistas del sur. Yo no la voy a incluir porque esa confesión, si en algún momento tuviéramos la oportunidad de estudiar las confesiones, la confesión del 2000, que viene fundamentalmente de los bautistas del sur, eh, no va acorde con muchos de nuestros principios, por una parte. Y también estoy buscando, fue que no lo pude conseguir de inmediato. Nosotros tenemos los American Baptists, hicimos una confesión de fe, pero no me acuerdo exactamente del año, que la voy a buscar para enviársela, que va a contrastar, si la estudian, con la confesión de fe de 2000 de los bautistas del sur. Pero yo quiero solamente ver en estos momentos las tres confesiones históricas fundamentales de los bautistas. Las señalo. La confesión es una declaración de las creencias compartidas de una comunidad religiosa en forma de una fórmula fija que resume los principios doctrinales. Si las confesiones es una declaración de las creencias, de lo que creemos como grupo. ¿Okay? La primera es la Gran Confesión de Londres del 1644. Esta confesión se desarrolla fundamentalmente como una confesión de respuesta a las acusaciones que se les hacían a los bautistas de ser anabautistas, y que permitía que fueran perseguidos. ¿Ok? Y como ven, este párrafo que está aquí es el primer párrafo de la confesión, que dice: esta publicación es para la reivindicación de la verdad e información para los que desconocen la confesión. Al mismo tiempo, es para contestar las recriminaciones infundadas que frecuentemente nos hacen desde los púlpitos y en la literatura. Y ahí les puse acceso directo a la confesión para que la pueda ver. Así que esta es la primera confesión que tenemos. ¿Ok? Y es una confesión muy importante, porque prácticamente uno ve que todas las otras dos confesiones tienen ese fundamento. Ahora, quiero señalar algo. Esta confesión bautista del 1644
tienen un precedente que son las confesiones de Westminster, que es decir, es ya la iglesia anglicana de aquel tiempo había hecho un tipo de confesión como esta, y estos grupos bautistas la toma y la reinterpreta a la luz de los pensamientos bautistas y responde de una manera a las acusaciones que se le hacen a lo que llamaban en aquel tiempo anabautistas. Anabautistas era un insulto. Se veía la palabra anabautista como un insulto, ¿ok? Para este grupo de personas. ¿Okay? Así que es importante que ya vemos que la confesión de fe no es solo lo que creemos, sino también una respuesta. Y esto es importante. ¿Ok? Porque posiblemente, y Bruni, aquí es algo que te interesa, es posiblemente el primer acto de interdependencia de los bautistas, porque esta confesión de fe la hicieron las primeras 7 congregaciones bautistas en Londres. Así que esta confesión de fe es un acto de asociación. Todavía no se habían convertido necesariamente en asociaciones, pero es un acto de interdependencia, porque lo hacen entre las 7 congregaciones. Y esto es importante, porque desde el inicio los bautistas somos una iglesia no tan solo congregacional, pero sino que creemos en la asociación, en la interdependencia, en el trabajo en común, en conjunto. Y esto me parece que es bien importante señalarlo. Okay. Aquí John Spilsbury y William Kiffinson fueron 2 líderes bautistas muy importantes en Inglaterra en ese tiempo. Pero tenemos otra confesión que también de Londres, pero del 1689. Esta que vimos es una confesión de lo que recuerdan la semana pasada, la última vez que nos vimos. Tenemos los bautistas generales y los bautistas particulares. Los bautistas generales creían que la muerte de Jesucristo era para todos y todo el mundo tenía posibilidad. Los bautistas particulares venían más de una experiencia calvinista donde creían que la salvación era ¿para qué? Para unos cuantos. Esta primera confesión es una confesión mucho más general que la del 1689, que es la confesión de bautistas particulares, que insisten un poco en la soteriología calvinista, ¿ok? Pero desde la perspectiva bautista. Y la soteriología calvinista es la idea de la elección y la predeterminación. ¿Ok? Así que quiero que veamos nuevamente lo que hemos estado diciendo, cómo va cambiando el pensamiento teológico a la luz de las influencias que hay en el momento y de las situaciones que confronta la iglesia en ese tiempo. Y luego, y ahí también tienen aquellos que quieran verla y leerla, están ahí, les puse eso. Y entonces tenemos la confesión de fe de Filadelfia del 1742. Okay. Y esto es importante, ¿ok? Porque estos serán, aquí se llaman bautistas regulares, ¿ok? Es decir, bautista sujeta a una regla doctrinal precisa. ¿Ok? Este grupo no es la confesión de fe de Filadelfia solamente, sino como dice muy bien que en el 1707 se decidió formar una denominación bautista, la Asociación
Bautista de Filadelfia, que no tan solo era de Filadelfia, sino que iban desde Carolina del Norte hasta Maine. Era la asociación en aquel tiempo de todas las grupos bautistas que habían en esa área. ¿Okay? Entonces, ya nuevamente, la confesión de fe de Filadelfia no es la confesión de una iglesia, de una congregación, sino de varias congregaciones y varias iglesias. ¿Okay? Y como dice aquí, la idea de que las iglesias, comunidades locales tendrían el deber de unirse en organizaciones que promuevan un objetivo común. ¿Okay? Ahora, déjeme decir algo sobre este grupo. Este grupo es bien importante en la historia del desarrollo de la Constitución de los Estados Unidos. Este es el grupo que empuja, pero empuja que haya libertad religiosa, y en un escrito donde aparece la idea de la separación, el muro de separación de la iglesia y el Estado. Así que cuando se habla en Estados Unidos, en la Constitución de los Estados Unidos, de la libertad religiosa y la separación de la iglesia y Estado, viene de este grupo de Filadelfia, que puso presión a sus representantes en la constituyente para que eso estuviera claro. ¿Okay? Así que esto es bien importante recordarlo, porque ahí se tiende a olvidar un poco la historia, y es importante que reconozcamos las aportaciones que hemos hecho en la historia como bautistas. Esto en algunos otros países en América Latina, hay que reconocer que muchos de los misioneros trabajaron para que en esos países se estableciera la libertad religiosa y la separación de iglesia y Estado, pues sobre todo porque las sociedades latinoamericanas en ese tiempo eran sociedades fundamentalmente católicas. Así que eso es muy importante, que lo mantengamos siempre en la perspectiva correcta. Yo no voy a entrar en las confesiones. Es un ejercicio que podríamos hacer si les interesa, porque yo voy a estar usando las confesiones cuando estemos hablando de los principios, para que vean cómo en las confesiones se van afirmando esos principios que creemos que son fundamentales. ¿Okay? Así que los vamos a ver, pero de otra manera. Ok, ya es hora. Quisiera saber si hay algún tipo de pregunta o comentario, que han sido todos excelentes en el día de hoy, como siempre, sobre lo que hemos hecho. Hablamos sobre los conceptos: dogma, doctrina, principios, credo, y hablamos de las confesiones. Queríamos estar claros de que no son los mismos. Y entonces vimos los credos para que viéramos cómo se han desarrollado y por qué se dan. Y vimos posiblemente las tres confesiones de fe bautistas más importantes, aunque hay otras más adelante. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Este es el momento. Yo sé que hemos quedado que sea una hora y cuarto lo más, y quiero respetar ese tiempo. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Muy bien. Esto voy a parar la grabación para que ya tengamos